jornada histórica para la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal subió los tipos de interés entre el 0,25 y el 0,50%, decisión que representa el primer movimiento en sus tasas desde el 2008, cuando los situó cerca de 0% en plena crisis financiera. Según expertos, este movimiento podría generar un revolcón en el panorama financiero y económico de países emergentes. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, buenas noches. Así es, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha dicho que en razón de los recientes signos de crecimiento de la economía de los Estados Unidos es que ha sido posible el anuncio de elevar las tasas de interés en 0.25%. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha asegurado, sin embargo, que este incremento no va a darse de inmediato, sino que por el contrario va a tener lugar de una manera progresiva. Asimismo, ha dejado claro que la política de la Reserva Federal es hacer estos incrementos también de una forma acomodativa, es decir, que en la medida en que se vaya comportando la economía y depende a cómo vaya siendo la respuesta de los mercados financieros y de la estructura económica general, van a ir implementándose estos incrementos en las tasas de interés. El equipo de NTN 24 ha preparado el siguiente informe para ustedes para contarles un poco más el contexto de esta noticia. La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó las tasas de interés en 1/4 de punto. Se trata de la primera alza en el precio del dinero en la Unión Americana en casi una década y obedece a la recuperación de la economía y el empleo de los Estados Unidos luego de la aguda crisis financiera vivida en 2008. Esta acción marca el final de una política extraordinaria de 7 años, donde se mantuvieron las tasas de interés cerca de cero para fomentar la recuperación de la economía de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. También reconoce el progreso considerable que se ha logrado para restaurar los empleos, aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de millones de estadounidenses. Que suban las tasas de interés significa que se incrementan los intereses con los que el Banco Central de Estados Unidos deja dinero a las entidades financieras y estas trasladan esos aumentos a los créditos, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. Tenemos confianza en que la economía continuará fortaleciéndose. La recuperación económica ha llegado ya a un largo camino, aunque aún no está completa. ¿En qué afecta al resto del mundo esta medida? Al ofrecer mejores rendimientos, los inversores extranjeros pueden trasladar su capital a Estados Unidos para tener mayor rentabilidad. En países con economías emergentes, las divisas locales pierden valor, ya que los inversores venden moneda local para comprar dólares. Por ejemplo, el real brasileño, que en lo corrido de 2015 ha perdido más del 40% de su valor con respecto al dólar, podría experimentar una mayor devaluación. Las deudas en dólares aumentan, con lo cual se tendrían que pagar más cuotas por la misma obligación financiera. Los países con economías más débiles tendrán que aumentar sus tasas de interés para frenar un aumento de los precios, lo que retardaría su crecimiento. Aunque la Reserva Federal dice que los cambios serán graduales, dependerán de otros factores. El proceso de normalizar las tasas de interés será gradual, aunque las futuras acciones monetarias dependerán de cómo evolucione la economía relativa a nuestros objetivos de máximo empleo y una inflación del 2%. La Reserva Federal ha declarado además que es justo a la luz del crecimiento positivo de la economía que va a tener lugar este incremento en las tasas de interés y en este mismo sentido espera que por el contrario de lo que se cree o de los posibles signos negativos o de confianza a la economía que pueda enviar este aumento en las tasas de interés, lo que se espera es que la economía de los Estados Unidos siga creciendo. Hará falta ver también qué efecto tiene no solo a nivel interno, sino qué impacto tendrá en las tasas de cambio y en el consumo en otros países, no solo de la región, sino también alrededor del mundo, dado que finalmente la economía de los Estados Unidos sigue siendo sumamente fuerte y lo que pase aquí tiene implicaciones en todo el planeta. Desde Nueva York, este ha sido un reporte de Alejandro Rincón, NTN 24. Alejandro, gracias. Vamos a establecer contacto en vivo en Miami, Florida, con Alberto Bernal, economista y estratega jefe de XP Securities. Señor Bernal, gracias por acompañarnos. Bienvenido al informativo. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches, Jesús. Alberto, en criollo, como dicen,
¿Qué significa esto? Primero para el estadounidense y luego para el resto del mundo, incluso como decía nuestro corresponsal. Pues a ver, Andrea, para ponerlo en términos bien sencillos, ¿qué fue lo que pasó? La Reserva Federal ya considera que el paciente está mejor, para ponerlo en una metáfora. Entonces ya podemos sacar al paciente de zona de recuperación a un cuarto en el cual ya no necesita tanto cuidado médico, lo cual obviamente es una gran noticia, que implica que la economía ya está funcionando mejor, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya no necesita tanta ayuda, tanto medicamento para sobrevivir, y eso es obviamente una buena noticia. La mala noticia es que obviamente cualquier compra que se haga en Estados Unidos, digamos, si se difiera la tarjeta de crédito, se compra una casa, se compra un carro, etcétera, se va a incrementar un poco el crecimiento, el costo del fondeo, y por lo tanto las familias van a tener que gastar un poco más pagando las deudas que tienen pues para su consumo. Alberto, esa explicación es perfecta, la del enfermo, la de salió de cuidados intensivos, pero ¿por qué ese enfermo duró 8 años? ¿Por qué no se pudo hacer antes? Porque es que, Jesús, esa fue la peor enfermedad que ha tenido la economía mundial desde 1929. O sea, lo que sucedió en el 2008, la verdad, era imposible. Yo que fui partícipe de la quiebra del primer banco que se cayó durante la crisis del 2008, un banco en Nueva York que se llamaba Bear Stearns, puedo decirte, Jesús, que jamás en el mundo nadie, ningún analista, ningún economista, ningún inversionista se pudo llegar a imaginar que iba a ser tan grave la catástrofe económica que como se vio. Eso es como cuando uno ve a una persona joven y sana y de un momento a otro colapsa. Eso nadie lo espera, pero las cosas pasan, así es el mundo, y lo importante es que la economía de Estados Unidos y el sistema capitalista supo recomponerse, supo darse la pela, por ponerlo en términos coloquiales, y organizarse otra vez para volver a salir de semejante dolor tan importante que implicó esa crisis financiera y esa crisis económica. Pero bueno, después de tantos años ya podemos decir, cantar victoria, o por lo menos algo de victoria, decir, ya no vamos a necesitar tanta política no normal para poder mantener el crecimiento económico. Pero ¿podemos catalogar esto de positivo o negativo? ¿Tiene esa visión? ¿Cómo se traslada al consumidor, por ejemplo? Pues Andrea, ahí desafortunadamente es que en la economía nunca nada es como tan sencillo. Es una buena noticia porque se está normalizando el sistema económico, y yo creo que eso es importante desde el punto de vista de la historia, que no queremos quedarnos en un escenario de 0% de tasas de interés por toda la vida, porque eso no es sano, eso simplemente no suena sano. Es como mantener a una persona en morfina toda la vida, eso no suena sano. Si es necesario, pues se hace, pero qué bueno no tener que darle un medicamento al paciente. Pero otra vez, el costo de las tasas de interés, el incremento de las tasas de interés, pues van a implicar que las familias van a tener que gastar un poco más para poder pagar sus deudas. Entonces, ¿cuál es el consejo pues para las familias? Que otra vez, el consejo que siempre existe en cualquier momento del ciclo económico: no gaste más de lo que recibe, por ejemplo. Endeudarse en una forma irresponsable nunca funciona, porque eventualmente los humanos eventualmente ya nadie nos va a prestar si no somos responsables con nuestros activos y con nuestro dinero. Entonces, pues obviamente el hecho de que suban un poco las tasas de interés implica que dentro de aquí en adelante va a costar un poco más ese fondeo para las familias. Alberto, le propongo una cosa para seguir con esta clase interesante de economía, porque la verdad es que el tema es muy difícil para muchas personas, para los televidentes, para nosotros mismos. Hablemos de Argentina. Quiero que pongamos el tema en el tapete de la Argentina y regresamos para conocer sus opiniones. A partir de este jueves ya no habrá control cambiario en Argentina. A punto de cumplir una semana de gestión, el gobierno de Mauricio Macri levantó el llamado cepo al dólar, que regía sobre el mercado de cambios impuesto por Cristina Fernández a finales del 2011. El ministro de Hacienda afirmó, sin dar mayores detalles, que se va a implantar un tipo de cambio único, es decir, que se acaba el dólar paralelo o dólar blue, y ahora las divisas se regirán por la oferta y la demanda. Expertos también prevén que la decisión generará una caída de la moneda nacional. Sin embargo, para evitar un derrumbe de la cotización, la administración Macri negoció un financiamiento de hasta 10.000 millones de dólares con bancos internacionales. ¿Cuál es la idea de esto? Para que se entienda bien. El cepo consiguió matar la oferta de dólares y no consiguió frenar la demanda. La demanda se fue escabullendo por otros vericuetos del sistema financiero, por otros vericuetos de la cuenta corriente, y al final del día lo que logró el cepo fue matar
a la gallina de los huevos de oro, que son aquellos sectores que generan las divisas. Nosotros tenemos la plena confianza de que con este nuevo esquema de reglas de juego, que no se va a modificar todos los días, van a aparecer esos dólares, no solamente los dólares de los exportadores que hasta ahora no tenían rentabilidad, posiblemente también los dólares que están debajo del colchón, los dólares de los que querían hacer una inversión en Argentina y sabían que el dólar no valía 9.80, sino que valía 14 y pico, como lo marca el mercado del dólar bolsa. Y entonces, esas son básicamente las normas del Banco Central que van a ser explicadas en mucho más detalle por la autoridad monetaria. Alberto, ¿qué significa y qué implicaciones tiene para la economía en Argentina levantar el cepo al dólar? A ver, Jesús, si me permites un comentario que creo que es muy importante para que la audiencia entienda qué es lo que pasó en Argentina. Esto no es que Mauricio Macri hubiera decidido depreciar la moneda de Argentina. La moneda de Argentina ya estaba depreciada. Lo que pasa es que el gobierno anterior, el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, estaba tratando de engañar a su pueblo, diciendo que el peso argentino valía 9.60 contra el dólar, cuando todos sabemos que eso no es lo que vale. ¿Cómo sé yo, cómo sabe Alberto Bernal que no vale 9.60? Porque yo voy a Buenos Aires, me voy a la calle Florida y yo vendo un billete de $100 no a 9.60, sino a 14.50. Están dispuestos a pagarme 14.50 por eso. Entonces yo, si voy con dólares a Buenos Aires, puedo conseguir muchísimos más pesos. ¿Por qué sucedía lo que sucedía? Pues porque las políticas económicas del gobierno anterior siempre fueron muy contrarias a la inversión. Ese discurso tan radical de lucha de clases y del imperio y de los inversionistas malos y todas esas cosas, lo único que hacen es ahuyentar los dólares que están alrededor del mundo buscando unas buenas oportunidades de inversión. Entonces a mí me parece que lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri es lo único que puede hacer, que es decirle la verdad a los argentinos. Todos sabemos, o bueno, la gente que vive en Argentina sabe perfectamente que el dólar a 9.60 era una ilusión. Entonces es mejor salir de esa ilusión y ahí sí comenzar a trabajar para lograr controlar las variables monetarias de este país. Y yo creo que la decisión que se toma hoy es muy válida y yo pienso que le va a ir muy bien al gobierno de Mauricio Macri porque tiene unas personas extremadamente inteligentes manejando esta cuestión. El señor Prat Gay es un tipo muy inteligente, es una persona que tiene un bagaje increíble desde el punto de vista del conocimiento de los mercados financieros y es la mejor persona posible que hay en este momento en Argentina para tomar las decisiones que se están tomando en este momento. Entonces creo que le va a salir bien. No es que fuera una decisión de política, sino era una obligación de la política, porque ya el mercado había hecho la devaluación. Lo único que tocaba hacer aquí era aceptar la realidad y tomar esa decisión. Sin embargo, y finalizo con esto, ¿qué viene para la economía argentina? Usted estaba hablando mucho del problema de la inflación con esta decisión. Claro. Sin duda, Andrea, esta decisión obviamente va a generar un incremento de los precios y por eso es que es tan importante que atada a esta decisión de liberar el tipo de cambio y darle la posibilidad a las personas en Argentina de comprar dólares si quieren comprar dólares, porque es que coartarle la libertad a una persona de comprar dólares es una barbaridad. Entonces el hecho es que si los argentinos quieren comprar dólares, que los compren y obviamente va a generar un problema inicial de inflación. Pero si se hacen las cosas bien, como veo que ellos están haciendo, se están anunciando ajustes fiscales, ajustes de las tarifas, se está hablando de mejorar las relaciones con el mundo, se está hablando de mejorar las relaciones con los exportadores, de pedir líneas de crédito para mejorar la situación de caja del Banco Central. Todas estas cosas que se están haciendo son las decisiones adecuadas para evitar que haya una corrida contra el peso argentino y que más bien la gente diga, bueno, ya no tengo que comprarlo porque ya me abrieron otra vez las puertas, entonces ¿cuál es mi afán de ir a comprar más dólares? Ya me quedo más tranquilo. Porque además, seamos sinceros, Andrea, hay mucha gente ya en Argentina que ya había comprado los dólares, porque la gente es muy inteligente. O sea, yo voy a Buenos Aires y el taxista, cuando yo comienzo a hablar con él, yo le digo, soy economista, lo primero que me pregunta es, ¿usted cómo ve el peso argentino? ¿Se va a devaluar más? Y esto llevo 5 años, 6 años yendo a Buenos Aires y siempre tenía la misma pregunta. Entonces creo que es la decisión de un gobierno serio, responsable, pro mercado, de decirle a los argentinos, esto es lo que hay, tenemos que tomar esta decisión porque no hay de otra y es mejor saber la verdad a vivir engañados.
Alberto Bernal, economista y estratega jefe de XP Securities, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo, Alberto, y por su explicación. Muchas gracias a ustedes, Jesús, Andrea, y mil saludos.